Buenos días, queridos estudiantes. Ya vamos a empezar la clase, así que por favor presten atención. Estamos viendo la farmacología o los fármacos utilizados en anemias. Muchas de estas diapositivas hemos visto y habíamos quedado en una parte antes de los fármacos utilizados como factores de crecimiento y factores que ayudan o cofactores para estimulación de la médula ósea. Aquí habíamos visto todo esto. Estoy yendo a la diapositiva que nos corresponde. Esta era la última que nos tocaba ver, simplemente para recordar. Tenemos que ver cómo es la deficiencia de vitamina B12 o cuáles son los parámetros para encontrar las deficiencias de vitamina B12 en el laboratorio, deficiencias de vitamina B12 y de ácido fólico y de la anemia perniciosa. No se olviden que la anemia perniciosa, habíamos dicho, es la carencia hereditaria genética del factor intrínseco que permite la absorción de la vitamina B12. Si nos vamos aquí arriba, la presencia de metilmalónico en grandes cantidades, que era el compuesto derivado de ácido graso anómalo, en la sangre nos muestra que hay deficiencia de vitamina B12. La presencia de desoxiuridina, homocisteína y formilminoglutamato nos indica la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Todo esto con el fin de que podamos tener una racionalidad para el uso de los medicamentos en función a la vitamina B12 y ácido fólico. Había indicado que la presentación de este fármaco habitualmente viene en conjunto, por lo tanto se utilizan a la vez. No obstante, vuelvo a decir, es importante tener algunos datos que diga uno, estoy haciendo este tratamiento porque tengo estos datos del laboratorio. Bien, vemos ahora factores de crecimiento hematopoyético, que es en realidad el bloque último de todo este grupo de fármacos. La definición de factores de crecimiento ya lo conocemos. Todos los factores de crecimiento son polipéptidos. Algunos están glucosilados, es decir, actúan como glucoproteínas, otros no. Los factores de crecimiento están determinados genéticamente. Existen más de 40 factores de crecimiento, no solamente hematológico. Hay factores de crecimiento de fibroblastos, factores de crecimiento de plaquetas, factores de crecimiento que regulan muchísimas funciones, intervienen en lo que es la proliferación, distribución, diferenciación celular, etc. En este caso vamos a ver factores de crecimiento hematopoyético relacionadas con el área que nos interesa para ver cómo puede estimularse la médula ósea en la producción tanto de glóbulos rojos, de glóbulos blancos o de megacariocitos o plaquetas. La definición general de factores de crecimiento hematopoyéticos entonces es o son polipéptidos que regulan la proliferación y diferenciación de células progenitoras. Y mediante las técnicas de DNA recombinante se producen cantidades enormes de estos factores de crecimiento para uso clínico. Los factores de crecimiento hematopoyéticos, fíjense, se abrevia FSH, estimulan proliferación y maduración de las células progenitoras hematopoyéticas, de ahí su nombre, destinadas solamente a esta área. Y CPH significa células progenitoras hematopoyéticas. Estas dos siglas son importantes porque muchas de ellas las vamos a mencionar más adelante para no tener que repetirlas qué significa, simplemente decir FSH o CPH. La aplicación clínica de estas moléculas está orientada a disminuir las complicaciones que surgen como consecuencias de las citopenias. Esa es la palabra mágica. Principalmente evitar infecciones, disminuir los síntomas de anemia y prevenir los sangrados. Estos factores hematopoyéticos son manejados por especialistas, es decir, manejan acá los hematólogos, los oncólogos y algunos terapistas intensivos.
Sin embargo, el conocimiento por parte del médico general debe ser principalmente cultural y saber que existen factores que se producen por tecnologías, biotecnologías, ingeniería genética y que se pueden utilizar en pacientes que verdaderamente tienen citopenias, leucopenias, neutropenias, anemias, baja de plaquetas, etcétera, en un intento de salvar la vida o evitar los efectos generalmente adversos o complicados de procesos como la quimioterapia, radioterapia, medicamentos muy tóxicos, etcétera. Bien, vuelvo a decir, la aplicación clínica es para evitar complicaciones en las citopenias, evitar infecciones, permitir la recuperación, Dios mediante, lo más rápido posible. Hay varios factores de crecimiento hematopoyético de los que vamos a hablar hoy día. Uno de ellos son las eritropoyetinas, llamadas epoetinas A y B. Su nombre general, genérico, es eritropoyetina, pero pueden haber pequeñas diferencias en las epoetinas, particularmente en la cantidad de unidades en la presentación, pero el mecanismo de acción es absolutamente lo mismo. Tenemos el factor estimulante de granulocitos, que es uno de los medicamentos que más se utiliza para la recuperación, particularmente de los neutrófilos y para la recuperación de los leucocitos. Hay situaciones clínicas en las que la leucopenia llega a bajar a niveles inimaginables. No se olviden que la cantidad de leucocitos habitualmente es de 5.000 a 6.000 leucocitos por milímetro. Sin embargo, se pueden observar leucopenias severas después de una quimioterapia aplaciante, medicamentos aplaciantes o radiación, y llegar a las leucopenias a 500 o menos de 500 e inclusive menos de 100. Cualquier leucopenia, menos de 1.000, menos de 500, menos de 100 glóbulos blancos, puede ser mortal para el paciente. Y el paciente puede desencadenar un proceso de infección severa y fallecer como consecuencia de esta leucopenia o la falta de producción, particularmente de neutrófilos. Las interleuquinas 11 se utilizan como estimulantes de los megacariocitos, es decir, de las plaquetas, y los factores estimulantes de granulocitos y macrófagos se utilizan también por el mismo propósito, para aumentar la cantidad de estas células. Estos medicamentos son relativamente caros, antiguamente eran absolutamente caros, hoy por hoy han bajado los precios y son medicamentos que pueden ser accesibles a personas de medianos recursos. Los seguros y toda la seguridad social cubren estos medicamentos. Bien, fíjense, los factores que habíamos dicho disponibles: eritropoyetina, factor de crecimiento mieloide, que entre los que está el factor estimulante de colonias de granulocitos, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y las interleuquinas L11. Aquí falta un numerito, pero esos son los que vamos a ver. Empecemos por la eritropoyetina. La abreviación que utilizo es EPO para no volver a repetir mucho la palabra larga. La eritropoyetina es un polipéptido glucosilado. Entonces había dicho que todos son genéticamente determinados, pero pueden sufrir alguna modificación covalente después de haber sintetizado y al pasar particularmente por el aparato de Golgi. Es un polipéptido glucosilado o una glucoproteína, en otras palabras, de 30.4 kilodaltons, compuesto por 165 aminoácidos, siendo el regulador primario de la eritropoiesis. Ese es el concepto básico de la eritropoyetina. Es un factor de crecimiento hematopoyético de tipo polipeptídico, glucosilado, etc. Actúa inhibiendo la apoptosis de los progenitores eritroides e induciendo su proliferación y diferenciación a normoblastos. ¿Qué significa esto? Cuando la cantidad de eritrocitos es la normal adecuada para su estimulación, bajan los eritrocitos y empieza a producirse su estimulación y empieza a actuar el mecanismo de acción que tiene para aumentar la proliferación y diferenciación de los normoblastos. Fíjense cuáles son los mecanismos que regulan su síntesis. Está regulada por la hipoxia, a través de un mecanismo de sensado o de concentración de oxígeno mediado por el factor inducible por hipoxia de tipo 1 llamado
1 o H1F de tipo 1. Aquí vemos un poquito, este es el medicamento, vienen en ampollas, se utiliza exclusivamente por vía parenteral, puede utilizarse por vía intramuscular o por vía intravenosa, vienen de 4.000 y de 2.000 unidades por mililitro, se aplica habitualmente con una jeringa de insulina intramuscular, vuelvo a decir, y este es el mecanismo que les decía, cuando los glóbulos rojos están bien, transportan oxígeno, inhiben a la eritropoyetina. Cuando hay disminución de los glóbulos rojos, disminuir el transporte de oxígeno, estimulan la eritropoyetina que va directamente a la médula ósea para dar lugar a que aparezcan o salgan los eritrocitos a la circulación. Decíamos que hay un factor que estimulaba y en ausencia de oxígeno, ese factor H1F1 activa la transcripción del gen de la EPO, de la eritropoyetina. Fíjense cómo es un mecanismo intrínseco, fisiológico, que va a activar directamente. El sitio de producción de eritropoyetina se encuentra en las células peritubulares del riñón y es estimulada por ese mecanismo que digo que empieza a actuar. Su acción se ejerce cuando la eritropoyetina ha salido a la sangre y busca receptores para la eritropoyetina y se llaman EPO-R en los precursores eritroides. Va directamente a la médula ósea de los huesos y empieza a buscar este receptor y empieza su mecanismo de acción. Fíjense, la unión entre la eritropoyetina y el receptor desencadena una serie de reacciones químicas que involucran moléculas que regulan la expresión génica. No se olviden que hay una gran cantidad de moléculas transductoras intracelulares que pueden estimular la misma expresión génica. Esas moléculas, en este caso de la eritropoyetina, son el JAK2, el STAT5, el PI3K, etc. Y ustedes recuerden que hay muchísimas de estas moléculas, particularmente cuando el receptor es de membrana y es un receptor que está acoplado con el sistema de tirosina sinasas, y estos estimulan a los transductores intracelulares como el JAK2, el STAT5, hemos dicho, PI3K, que aumentan la expresión génica de este polipéptido. Cuando el EPO-R es internalizado, una parte se degrada y un 40% es devuelta a la circulación. En la farmacocinética, fíjense, la eritropoyetina para la utilización médica se encuentra en frascos viales, había mostrado el frasquito. Su vida media es de 4 a 13 horas luego de la inyección intravenosa. Se mide en unidades internacionales su concentración y va a depender del criterio médico cuánto utilizar en el sentido de superar una anemia que haya sido producida por algún evento, como les digo, de tipo quimioterapia, en el tratamiento ya sea de los cánceres sólidos o las leucemias, o tratamiento con radioterapia u otros compuestos muy tóxicos. No se depura por diálisis. Tiene objetivos el tratamiento con la EPO y los objetivos principales son aumentar el nivel de hemoglobina, disminuir el requerimiento de transfusiones y mejorar la calidad de vida. Si cumplimos estos objetivos al utilizar este fármaco, estamos en lo correcto. Se ha visto en varios estudios que el aumento promedio de hemoglobina es de 1.7 a 2.2 gramos al final del tiempo de evaluación. La eritropoyetina es un fármaco entonces que nos permite subir la cantidad de glóbulos rojos, subir la hemoglobina, mejorar la hipoxia tisular, mejorar las condiciones de ingreso de oxígeno a los tejidos, etc. El aumento de la hemoglobina alcanzado con la EPO mejora los scores de calidad de vida y también es una parte del objetivo porque se ha visto que el paciente que tiene una buena recuperación medular en cuanto a eritrocitos está mucho mejor. La dosis de eritropoyetina es de 150 unidades kilopeso 3 veces por semana, o que puede ser 40.000 una vez por semana, unidades por semana. Vuelvo a decir, las presentaciones vienen de 4.000 y el médico tendrá el criterio de decir la cantidad que se va a elegir de este fármaco. Pero vuelvo a decir, los objetivos: aumentar hemoglobina, mejorar la calidad de vida, disminuir el requerimiento de transfusiones y utilizar adecuadamente el fármaco. Hay indicaciones que están aprobadas para el uso de la EPO.
En ella está la anemia de la insuficiencia renal crónica en etapas predialítica y en hemodiálisis. Estos pacientes con insuficiencia renal crónica tienen una baja absoluta o muy sustancial de eritropoyetina. Entonces necesitan eritropoyetina antes de la diálisis, a veces durante la misma diálisis. También está indicada para la anemia inducida por quimioterapia. Vuelvo a decir, la quimioterapia del cáncer implica tumores sólidos o tumores líquidos. Anemia en paciente infectado por HIV en función al tratamiento con sidobudina. No se olviden que por un tiempo la sidobudina ha sido el mejor medicamento para tratar al SIDA o los infectados por HIV. En prevención de la transfusión halogénica para cirugías no cardiovasculares como soporte hematológico. Entonces, fíjense, la eritropoyetina, un medicamento que para ustedes es parte de su conocimiento farmacológico, es utilizado por hematólogos, es utilizado por nefrólogos, es utilizado por oncólogos, es utilizado por terapistas intensivas y su utilización particularmente va a anemias por insuficiencia renal, anemias post-quimioterapia, anemias por SIDA, anemias previa a las cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las grandes situaciones en las que se usa la eritropoyetina es en la anemia asociada al cáncer. No se olviden que el cáncer en nuestro medio es la segunda enfermedad que causa más mortalidad. La incidencia de cáncer está aumentando extraordinariamente en nuestro medio. Entonces, vemos con mucha frecuencia anemia en los pacientes que presentan cáncer. Y fíjense, ocurre en 30-90% de los pacientes. Ese es un dato extraordinario. La anemia se espera en pacientes con cáncer. En un estudio que hicieron en países europeos con 15,000 pacientes, se encontró anemia en 72% de las neoplasias hematológicas y en 66% de neoplasias sólidas. Entonces, uno espera que el paciente haga anemia, ya sea por la propia enfermedad debida a infiltración de la médula ósea o por el uso de medicamentos quimioterápicos o por radioterapia. Su etiología, fíjense, es compleja, vuelvo a decir, involucra mielosupresión por el tratamiento, hemorragias crónicas particularmente, invasión tumoral de la médula ósea, hemólisis, deficiencias de hierro o ácido fólico, anemia de enfermedades crónicas y niveles inadecuadamente bajos de la eritropoyetina. Esto se ve particularmente, vuelvo a decir, en pacientes que están en tratamientos para el cáncer con quimioterapia o radioterapia y han sufrido infecciones, tienen hemorragias, pérdidas, daños de la médula ósea, etc. Y el dato no es nada despreciable. 30-90% de los pacientes cancerosos hacen anemias por lo que requieren eritropoyetina. Fíjense cuál es la farmacodinámica de la eritropoyetina. Estimula proliferación y diferenciación eritroide. La eritropoyetina se produce en los riñones, habíamos visto, como respuesta tisular a la hipoxia tisular. Hay una relación inversa entre hematocrit y concentración sérica de eritropoyetina. La persona normal produce una cantidad de 20 unidades por litro. En paciente con anemia moderado o grave se pueden utilizar, ya digo, a criterio las dosis, 100, 500 o más, y hay una excepción a la relación inversa normal que es propia de la insuficiencia renal crónica. Fíjense, tenemos también, además de conocer las indicaciones, conocer cómo actúa, los factores que estimula para su proyección, la actuación en la médula ósea, tenemos efectos adversos, no está exento. El más común es sobre todo en pacientes que tienen una patología renal y en ellos se exacerba la hipertensión arterial. Entonces hay que cuidar a esos pacientes y tomar constantemente la presión porque puede haber estados inmediatos a la utilización del fármaco de hipertensión y puede llevar a crisis hipertensiva y cuadros convulsivos. Entonces, ese es el efecto adverso más común. Muy pocos otros efectos adversos tiene. No hay náuseas, no hay vómitos, pero sí hay alteraciones de la presión arterial.
Y en pacientes oncológicos lo que se ve y la complicación más común es el tromboembolismo. Entonces, uno al utilizar estos fármacos debe prevenir al paciente y ver la posibilidad de utilizar inhibidores plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel, porque hay un porcentaje que es no despreciable de tromboembolismo, no con la primera dosis, sino habitualmente al mes de utilizar el fármaco. La dosis es variable, había dicho, varía muchísimo y pueden darse cada día, cada semana, inclusive hasta 4 millones de eritropoyetina. Fíjense, no es una dosis estándar. La toxicidad puede ser debida también por un incremento rápido del hematocrito y la hemoglobina, la hipertensión, habíamos dicho, y las complicaciones trombóticas por un incremento de esos mismos compuestos, y alguna vez se ve reacciones alérgicas. No es muy común, hay que estar, sin embargo, preparado por si aparece reacción. Lo más común, vuelvo a decir, es hipertensión que se produzca en los pacientes, particularmente con daño renal, y en los pacientes cancerosos, tromboembolismo, alergias muy, muy rara vez. Vemos otro compuesto que se llaman factores estimulantes de las colonias, y estos son medicamentos para recuperar a la médula ósea, ya no en la función eritrocitaria, sino en la función de producción de leucocitos particularmente neutrófilos. Fíjense, hay varios análogos recombinantes, tenemos diferentes medicamentos, el sargramostin, el filgrastim, etc. El sargramostin, así se pronuncia, es un factor estimulante de colonias de los granulocitos, que aumenta a varios grupos de ellos. El filgrastim es un estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, pero sobre todo de granulocitos. Todos ellos van a ser utilizados en la leucopenia o neutropenia. Fíjense entonces, tenemos los dos grupos, los factores estimulantes propios de los granulocitos y de los granulocitos y los macrófagos, que se purificaron a partir de líneas celulares humanas en cultivo. Estos factores también son polipeptídicos creados por ingeniería genética. El factor estimulante de granulocitos es un polipéptido no glucosilado de 175 aminoácidos con un peso molecular calculado en función de su cantidad de aminoácidos. El otro es un polipéptido parcialmente glucosilado con 127 aminoácidos y tiene una vida media igual de 2 a 4 horas por vía intravenosa. Los factores de crecimiento mieloide, así se los llaman a estos, estimulan la proliferación y diferenciación en sus células, en sus líneas celulares respectivas. Los dos factores estimulantes de granulocitos y neutrófilos son factores de crecimiento temprano, van a aumentar a neutrófilos, monocitos y macrófagos. El nombre más conocido en nuestro medio y el fármaco más común que tenemos para utilizar es el filgrastim. Los factores de crecimiento y la interleuquina T son factores de crecimiento pluripotenciales, tanto en células tempranas como en tardías. El factor GSF es el factor de crecimiento más temprano. Fíjense, los dos factores de crecimiento, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hacen? Aceleran la velocidad de recuperación del granulocito. Lo que nos interesa es que rápidamente la médula ósea pueda formar nuevos granulocitos, particularmente después de quimioterapias o tratamientos mielosupresores, cuando se utilizan generalmente dosis intensivas, o después del trasplante de médula ósea, para evitar que su recuperación no sea muy lejana, no sea muy tardía, y evitar las infecciones. Es un medicamento que particularmente como oncólogo yo lo utilizo en pacientes que están recibiendo una poliquimioterapia, es decir, aquellos pacientes que reciben más de 3 o 4 medicamentos en un esquema de quimioterapia. Al día siguiente, hay protocolos que no empiezan necesariamente al día siguiente, hay algunos que empiezan al 5.º día, otros al 10.º día, dependiendo del esquema de medicamentos que se va a utilizar. Empiezo a utilizar profilácticamente estos estimuladores de colonias, particularmente
de los granulocitos y el medicamento filgastrin. Es decir, se utiliza rutinariamente, fíjense, en todos o casi todos los protocolos de tratamiento quimioterápica para cánceres sólidos y también obviamente para leucemias. Es un medicamento entonces que es de manejo cotidiano en las especialidades de oncología, hematología, etcétera. Es un medicamento que se utiliza, vuelvo a decir, profilácticamente o se utiliza en el momento que se cuantifica la cantidad de leucocitos disminuidos. Yo lo utilizo profilácticamente al día siguiente de una quimioterapia y utilizo por 5 días. Hay protocolos y hay esquemas que me obligan a utilizar por 10 días. Se coloca una ampolla de 300 miligramos subcutáneo cada día por el tiempo que el médico defina cuánto va a utilizar el medicamento. Bien, entonces se reservan para pacientes con neutropenia febril después de una quimioterapia citotóxica, es otra indicación, pero la neutropenia febril ya pone en riesgo la vida del paciente. No se olviden, como les había dicho, muchas veces los neutrófilos, que les corresponde el 60% de los leucocitos, pueden bajar a cantidades muy, muy bajas. Ambos pueden ser eficaces para tratar la neutropenia congénita, también las neutropenias cíclicas, las mielodisplasias y las anemias aplásicas. Fíjense, es un campo hematológico muy grande que tiene el uso de estos fármacos. El factor estimulante, hemos dicho, son producidos por células endoteliales, macrófagos, monocitos, fibroblastos. Las concentraciones plasmáticas son muy bajas en condiciones normales y disminuyen en situaciones de infección, inflamación o agresión tóxica a la médula ósea. ¿Quiénes agreden la médula ósea? Los compuestos citotóxicos, la radioterapia y etcétera, otros compuestos más muy tóxicos. Tenemos entonces el principal factor de crecimiento de las colonias, que vuelvo a decir filgrastim en nuestro medio, que se une una vez que entra o se produce en el cuerpo en forma biológica, busca un receptor específico que es el CD114, lo que da lugar a la proliferación y diferenciación de precursores, aumenta su número de granulocitos en la circulación, facilita la fagocitosis, facilita la muerte bacteriana, lleva a una mortalidad de bacterias y da lugar a la producción de superóxido por parte de las células maduras. No se olviden que el superóxido es un compuesto, un radical libre, que está inmerso en el interior de los neutrófilos y actúa en caso de las bacterias cuando el neutrófilo tiene un acercamiento a las bacterias como un compuesto letal para ellas. Las formas recombinantes de uso clínico son el filgastrin, les había dicho, que es el que tenemos en nuestro medio, y su forma pegilada, que tiene una mayor acción y nos permite utilizar menos cantidad de medicamento. Vuelvo a decir, la dosis y el tiempo es de criterio del médico especialista, y las formas pegiladas tienen una mejor absorción, se utilizan o mejor distribución, más tiempo se queda en el organismo, se utiliza la forma pegilada. También existe el denograstim y el salgramostim, que les había dicho que puede haber en nuestro medio, pero el que tenemos en una gran cantidad y que está a uso de todos los seguros y para todos los pacientes, el filgrastim. Se diferencian por los medios que se utilizan para su obtención y su composición química. Fíjense, del filgastrim, la respuesta farmacodinámica es similar si se administra por vía subcutánea, intravenosa o intramuscular. Las presentaciones que vienen para nuestro medio y la mejor forma de utilizar es subcutánea. Eso sí, estos medicamentos pueden producir dolor en el sitio de la inyección, entonces hay que prevenir al paciente y utilizando un paracetamol evitamos ese efecto que puede producirse. Son moléculas pequeñas que pueden ser eliminadas por vía renal en forma lineal. Sin embargo, la eliminación es no lineal porque circula unido a los neutrófilos y este sería el principal mecanismo de aclaramiento. Las indicaciones del filgastrin, que hemos dicho es un estimulante de los granulocitos, particularmente de los neutrófilos, es dar un medicamento posterior a la quimioterapia del cáncer,
el objetivo es disminuir la neutropenia febril o evitar el riesgo de neutropenia febril, disminuir el riesgo de infección post-quimioterapia en adultos mayores de 55 años o con leucemia mieloide aguda, movilizar las células progenitoras para disminuir la incidencia de infecciones en pacientes con neoplasias no mieloides sometidas a quimioterapia supresora post-trasplante, etc. En una palabra, son medicamentos que se van a utilizar en pacientes que están recibiendo para el tratamiento de cánceres sólidos o cánceres líquidos a fin de evitar las bajas tan severas de los leucocitos, particularmente de los neutrófilos, evitar las infecciones y otras complicaciones que podrían haber en el paciente que tiene una disminución muy severa de los leucocitos. Postquimioterapia mielosupresora para trasplantes halogénicos, en neutropenia crónica severa, etcétera, en todo lo que involucre la baja, vuelvo a decir, de los leucocitos y de los neutrófilos en particular. Las dosis son estándares, se utilizan 300 microgramos cada día, pueden ser según los protocolos 3 días, 5 días, 10 días, etcétera, etcétera. La toxicidad o los efectos adversos están inherentes al mismo fármaco. No se producen muchos, pero hay algunos. Fíjense, puede haber fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, edema periférico, derrame pleural y pericárdico. Estos efectos por la toxicidad del fármaco no son muy comunes. Lo que más se observa son artralgias y mialgias. El paciente se queja de muchísimo dolor, tanto en el sitio de la inyección como en las articulaciones y los músculos. Ese dolor hace que el paciente se sienta con un malestar general, pero vuelvo a decir, es superable con la utilización de analgésicos comunes y hay alguna vez fiebre, edemas periféricos. Aquí está el medicamento, su nombre comercial que se utiliza en nuestro medio es Neupogen, es filgastrin, viene en unidades, vuelvo a decir, de 300 microgramos, se coloca habitualmente subcutáneo y fíjense, muy parecidas a las áreas donde se coloca la insulina, pues se utilizan jeringas de insulina para su colocación. Estos medicamentos, algunos de ellos ya vienen con una jeringa precargada, no todos, pero ya tienen eso. El último grupo de factores de crecimiento son los factores de crecimiento megacariocíticos, es decir, compuestos ideados, creados por el hombre, que existen obviamente en nuestra biología, que sirven para estimular la producción de plaquetas. Fíjense, uno de ellos, y es el que más se produce por ingeniería genética, es la interleucina 11, que es una citoquina pleiotrópica, y una proteína, obviamente, hacer citoquina es una proteína de 119 aminoácidos producidos por los fibroblastos, las células de la médula ósea y también por el intestino. Su principal función biológica es estimular la proliferación de megacariocitos para aumentar a las plaquetas. Eso es lo que nos interesa, porque también los pacientes hacen plaquetopenias importantes y tenemos este fármaco a la mano. La trombopoyetina se produce principalmente en los hepatocitos. Bien, la interleuquina 11 actúa a través de un receptor. Vemos entonces todos que son fármacos que van a buscar su receptor para hacer el mecanismo de acción que está establecido. Entre ellos, actúa a través del receptor para estimular el crecimiento de células linfoides y de mieloides. Actúa por sinergismo con otros factores de crecimiento. Ahí está la trombopoyetina también, para estimular a los megacariocitos primarios y aumentar el número de plaquetas, y también puede aumentar los neutrófilos, no es exclusivamente. Al ser un estimulante medular, podría aumentar ellos. La trombopoyetina, que es el factor que conjuntamente actúa con esto, estimula el crecimiento de megacariocitos y estimula la maduración de las plaquetas. La interleuquina 11 es un medicamento costoso. En nuestro medio es muy alto su precio para utilizarlo rutinariamente, pero tiene indicaciones para tratar las trombocitopenias en pacientes que reciben quimioterapia. Así, de esa manera, reduce el número de transfusiones de plaquetas o concentrados plaquetarios en pacientes graves. Ustedes saben que todos los productos hematológicos, biológicos, etcétera, son caros. Entonces, este medicamento, si comparamos la cantidad de concentraciones de plaqueta versus el medicamento, al final casi es equivalente el costo.
El nombre comercial con el que viene es Oprelvecina, que es la forma recombinante que se utiliza en forma clínica. Se administra por inyección subcutánea a dosis de 50 microgramos kilopeso día después de completar la quimioterapia. Vuelvo a decir, cuando el paciente ha presentado una trombocitopenia, un recuento de plaquetas muy bajo. Algunos pacientes post-quimioterapia experimentan este proceso y llegan a 50,000 las cantidades de las plaquetas y en algunas ocasiones pueden bajar a 10,000. Recordad que las plaquetas están arriba de 150,000. La trombopoyetina pura está en investigación para que pueda utilizarse solamente esa. La toxicidad, la interleuquina 11 es un compuesto, vuelvo a decir, preparado por ingeniería genética para dar a los pacientes que tienen una baja producción de plaquetas y no está exento de algunos efectos. Produce fatiga, produce cefalea, desvanecimientos, alteraciones cardiovasculares y una de las alteraciones que más se ven son arritmias auriculares. Las arritmias auriculares inducidas por la interleuquina 11 son los efectos adversos más comunes de este fármaco por su utilización y estos fármacos deben estar o los pacientes después de que reciben estos fármacos deben estar controlados con un electrocardiograma porque el flutter auricular es muy común. Entonces, para poder auxiliarlos, son medicamentos que habitualmente se utilizan en terapia intensiva o en condiciones de un control intermedio de los pacientes, justamente por este efecto que es el de las arritmias auriculares. Creo que eso es todo. Si hubiese alguna pregunta, por favor, estoy dispuesto a contestarla. Y aquí terminamos, si no hubiese nada, el tema de lo que es anemias y factores de crecimiento hematopoyético. La siguiente semana continuaremos con lo que va a ser dislipidemias en los mismos horarios que se han establecido. Bien, si no hubiera ninguna pregunta, aquí terminamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.